Damos la bienvenida a Marcos Daniel Aguilar, quien nos platica del reportaje que preparó la Agencia de Noticias Culturales N22 sobre algunos de los responsables del arte contemporáneo nacional. Platícanos a ver de qué se trata esto. Por supuesto que sí. ¿Se acuerdan que el año pasado entrevistamos a la crítica de arte, Abelina Lesper, que ha hecho diversos comentarios en contra y Incendiaria, criticando, digamos. sí, criticando severamente las nuevas propuestas de los jóvenes artistas mexicanos que quieren hacer un arte de vanguardia, de avanzada? Entonces quisimos entrevistar a un par de ellos para saber qué están opinando acerca de la crítica de arte, para ellos qué es el arte contemporáneo y cuáles son las disciplinas en las que están transitando, porque no solamente es pintura, escultura, sino que también transitan al teatro o a las letras, como lo vamos a ver. La esencia del trabajo de un artista radica en la creatividad, saber conjuntar ideas de muchas disciplinas, el reconocer que las cosas tienen un nexo entre ellas y explotar la imaginación es la base del trabajo de Verónica Gerber e Iker Vicente. Cada uno, desde su propio espacio, ha jugado con una de las características del arte contemporáneo, el eclecticismo. Bueno, yo he estado trabajando desde hace un tiempo buscando una intersección, digamos, hablando en términos muy generales, entre la literatura y las artes visuales. Y ese lugar desde el que puedo traer cosas de ambos campos es la escritura. Me dedico a hacer cosas para teatro, como titiritero, como utilero, creador de artefactos, y eso me ayuda se retroalimenta mi trabajo como artista plástico, igual mi trabajo como ilustrador o así. Entonces creo que intento tener como que los trabajos que tenga, ya sean por encargo o sean por iniciativa propia, estén dentro de una misma línea de investigación. Entonces un trabajo, digamos que detrás siempre hay un trabajo colectivo, ¿no? Como en cualquier ámbito del conocimiento, siempre hay una investigación profunda y como una especie de trabajo colectivo o de ayuda de otros, ¿no? Uno como artista tendría que tener capacidad, por lo menos de no tratar de abarcar tanto y no abarcar nada, sino tal vez como ceñirse a como contextos más particulares y dar entrada como a distintos mundos de las personas que nos rodean, o sea, que la obra no sea hermética. En general creo que la producción artística hoy en día, justo el momento que está viviendo y desde hace algunas décadas, bastantes décadas, es el de la difuminación de límites entre las disciplinas, ¿no? Así como un artista trae cosas de la literatura o de las ciencias sociales o de las ciencias naturales, también, por ejemplo, los escritores están haciendo imágenes y usando imágenes en sus libros, en fin, o sea, creo que justo es un momento en el que más bien ya se está volviendo hasta un lugar común. Recientemente, Verónica Gerber expuso en el MUAC Los Hablantes, piezas hechas exclusivamente para estar en la intemperie, en donde reflexiona sobre los problemas que conllevan la conversación. La conversación como algo que sucede en el espacio público, como algo que es lenguaje hablado y también como algo que puede llegar a presentar como ciertas complicaciones en términos de los silencios que hay o de las cosas que se dicen y las que no se dicen. Y a través de esos 4 elementos, la teoría de los conjuntos de Venn, los pronombres, blanco y negro y globos de texto, tenemos de alguna manera la claridad de que hay una situación o una historia que está sucediendo ahí, pero no sabemos cuál es la historia y podemos tratar de decodificarla a través de esos elementos. Por otra parte, Iker Vicente trabajó un estudio abierto en el Museo Universitario del Chopo. Ahí creó una máquina laberinto, en la que los personajes cobran movimiento cada que el espectador los anima. Están construidos a partir de la idea de tratar de hacer cosas que caminaran y que caminaran de la manera más simpática, más sorprendente posible, con recursos lo más sencillos posible. Cada uno tuviese como su propio carácter y luego generar un espacio en el cual se generaran relaciones entre estos pequeños personajes, pero al mismo tiempo es como una manera de que el público mismo se relacione entre sí a la hora que tú animas de alguna manera cada una de estas pistas
tú mueves a uno de estos personajes, lo haces caminar, lo haces acercarse o alejarse de otro personaje que a su vez está movido por otro participante. Bueno, pues yo creo que me parece interesante que hayas mencionado, Marcos Daniel, hace rato, Avelina Lesper. Avelina Lesper tiene un texto que me parece muy interesante que se llama Matemos a la belleza, ¿no? Claro. Y habla sobre el desprestigio de la palabra belleza en el arte contemporáneo y que ella dice, bueno, lo que pasa es que la belleza no tiene que ser bonito, puede ser la belleza de lo terrible, y pone ejemplos, quizá haya mencionado por ahí los caprichos de Goya o qué sé yo, Por ¿no? supuesto. Hay una enorme cantidad de ejemplos sobre lo terrible que puede ser una obra de arte, pero que contenga eso, ¿no? Que es un anatema hoy en día. Por eso me parece interesante hacer una crítica de la crítica, y pues también una crítica del arte contemporáneo. ¿Cuáles son los parámetros que una persona, digamos, que sea lego o que no sea experto en este tema, vaya y diga, ¿cómo evalúo esto? ¿Cómo me relaciono con esto? Sí, por supuesto. Y bueno, eso tiene que ver también, ahora lo que mencionas en torno a la belleza, pues más bien el arte y sobre todo el arte contemporáneo de esta modernidad, pues se relaciona más con cómo y cuánto una pieza de arte trastoca la sensibilidad humana. Sobre todo los artistas contemporáneos y en muchos de los casos son muy conscientes o pretenden ser muy conscientes de la realidad, no solamente individual, sino hacer una crítica de la realidad social. ¿No? Muchas de las piezas, por ejemplo, de artistas mexicanos que hemos visto en los últimos años, tratan, por ejemplo, el tema del narcotráfico, por ejemplo, el tema de la violencia. Claro. ¿No? Como el colectivo Semefo, por ejemplo. Por ¿no? supuesto. Teresa Margoles. Muchos de estos artistas realizan un estudio crítico, teórico, en donde el espectador pueda primero leer, entender la obra y después pararse enfrente de ella para tener una mejor comprensión. ¿Eso sería lo idóneo para apreciar el arte? No lo sé, es lo que se está haciendo ahora, es lo que se está construyendo. Ya lo veremos en el futuro. Pero podría ser una discusión bizantina también, esta cuestión de desacralizar lo que es estético, ¿no? Inclusive el propio Humberto Eco en su último tratado sobre historia del arte, son 2 libros, uno que se llama Historia de la Belleza y otro que se llama Historia de la Fealdad, a propósito de eso que comentas. Y que hay aquí uno en este juego muy peligroso, porque seguramente a los dadaístas les pasó y a los cubistas les ha de haber pasado en su momento, pero que si quieres ser crítico y dices, eso no me gusta, entonces el que está fuera de contexto eres tú como crítico. Al externar tú decías, el arte te tiene que tocar, y si no te toca y te atreves a hablar, entonces el ignorante es el que se atreve a decir la verdad. Sí, al final de cuentas lo importante es la interacción y lo importante es ver qué percibe, qué siente el espectador. Para eso están hechas las piezas. Vamos a ver qué opinan Iker Vicente y Verónica Gerber sobre el arte contemporáneo y en especial ese tema, cómo se hace la crítica de arte en estos días. El arte contemporáneo rompió con la sacralización de este mismo. Según Catherine Millet, en la actualidad al artista ya no se le ve como un genio. Esta idea la reafirman Verónica e Iker. Para mí me es muy cómodo que mi obra no tenga yo que pensarla como un objeto sagrado que no se puede tocar y que es independiente. Después de que, digamos, a partir del 2010 sufrió cierta industrialización en el mundo y en México, si es que se puede hablar de una industria del arte, digamos que el mercado ha venido determinando demasiadas características de las obras, y creo que pensándolo desde ahí, pues habría que acercarse de una forma crítica y con mucho cuidado. No es un contexto sencillo, porque empieza a volverse, porque fácilmente el trabajo que cualquiera de los que se consideran que hacen un trabajo artístico empieza a mezclarse con la publicidad o con cualquier cantidad de imágenes que surgen y van y vienen. Creo que es un espacio muy necesario, o sea, un espacio de reflexión desde el papel del crítico que está constantemente pimponeando con lo que el artista pone sobre la mesa, ¿no? Y
igual los tópicos que ponga el crítico, pues también el artista los puede tomar. Estamos en el siglo XXI y las cosas que se están desarrollando hoy en día pues tienen ciertas características y uno tendría que acercarse a ellas tratando de buscar esas características y no de pedirle otras que no va a tener definitivamente. Me parece que son conceptos demasiado universales como para cerrarlos, y el cerrarlos simplemente funcionan para determinada postura, o sea, para una postura para enaltecer esa tendencia o para detenerla. Entonces, o sea, yo no podría sentirme miembro de un movimiento junto con artistas contemporáneos que me parece que su obra no me gusta para nada, pues, que no tiene nada que ver. En este contexto, el trabajo artístico ha incorporado a un nuevo integrante, el espectador. Los artistas contemporáneos crean piezas pensando en el posible diálogo que éstas puedan mantener con los visitantes. A mí me parece que para enriquecer la crítica de arte que se hace en México, para acercarse al arte contemporáneo, lo mínimo que las piezas tienen que hacer en nosotros sería producirnos algún tipo de misterio, ¿no? Es algo que te acerca a tu propio cuerpo, a la experiencia de vivir y a la experiencia de que eres un ser vivo en un mundo real, con objetos, con cosas que se mueren, que viven, cosas que pesan, cosas que están ahí y que hay otras personas ahí, como las cosas más básicas, pero encontrar una manera en que catalices esa experiencia, así, esos pequeños instantes de lucidez que uno puede tener así. Al final, la principal característica del arte contemporáneo es cuestionar la realidad, ver cómo piezas banales se convierten en una pieza artística. Esto provoca que el espectador se pregunte sobre el contexto en el cual se creó. Como dice García Canclini, el arte que vivimos hoy da respuesta a la sociedad que vivimos. Agencia N22, Perla Velázquez. Voy a jugar un poco al abogado del diablo, que no me cuesta trabajo. Comenzaba esta pieza con una cita de Catherine Millet diciendo que ya los artistas no son considerados como genios. Perdón, hay muchos artistas muy buenos, pero genios hay muy pocos y son contados con la mano. A lo largo de la historia siempre lo he sabido. Les recomiendo ampliamente el libro de José Ingenieros, El hombre mediocre, donde precisamente hace esta diferenciación. El hecho de ser artista te pone en un nivel distinto a la medianía. Cuando hablo de mediocridad no hablo necesariamente de alguien que esté conformista, que sea conformista, sino que se mantiene en una media. Los artistas están en otro nivel, pero genios hay muy pocos. Y críticos, hoy, en el siglo XXI, hay muchos menos. Muchos, pero también hay que considerar que, no sé cómo lo ven ustedes, yo creo que ahora estamos ante la tiranía no de los críticos, sino de los curadores. ¿Quiénes mandan, quiénes ponen? Porque bueno, habíamos estado acostumbrados que los aparatos críticos estaban conformados por gente que conocía de arte y que podía hacer señalamientos profundos. Ahora, los curadores pues son los que determinan qué se exhibe, qué no se exhibe, quiénes son los que valen la pena de ser mostrados al público y quienes son legitimados por un sistema cuando aparecen en los museos institucionales, digamos, los museos importantes, y con eso, bueno, pues adquieren ya una legitimidad. Claro, y parecería que ahora son más conocidos los curadores o las galerías que los mismos artistas. Eso refleja mucho también los valores de nuestro tiempo, ¿no? Como tú decías, antes había grandes figuras intelectuales, grandes artistas, pues ahora... Pues claro, son las galerías. Claro. O sea, podemos ver generaciones de artistas promovidos por ejemplo, Charles Saatchi, ¿no? A todo este grupo de British Young Artists, al que pertenece gente como Damien Hirst o como Michael Landy, que acaba de presentar una exposición, actualmente está presentando una exposición, y que son artistas que para muchos críticos, incluido por ejemplo Evelina Lesper, pues no aportan lo que uno esperaría de un artista, ¿no? En estos términos de ir en contra de la belleza, no entendida como lo bonito, ¿no? Sino como valores estéticos. Sí, por supuesto. Y bueno, otra característica es que justamente para buscar esa comprensión o llegar o a esa belleza o a esa fealdad, pues transitan en diversas disciplinas. Iker Vicente va del arte visual al teatro. Verónica Gerber va de las artes visuales letras. A la literatura. Alguno de sus libros fue seleccionado para ser traducido al inglés. Se va a presentar el siguiente año
en la Feria del Libro de Londres. Es buena noticia para abril Verónica. se va a realizar. En abril, exactamente. Ajá. Y bueno, el resto de los materiales pueden encontrarlos en la agencia de noticias en www.agencian22.mx. Esto es todo por parte de la agencia. Y hasta muchachos. pueden opinar, ¿no? Hay un espacio Claro, para por opinar en supuesto cada que video, sí. entonces está Y padrísimo. sería importantísimo hacerlo. que Yo entren en creo esa que es discusión. bien interesante que ustedes nos presenten su opinión, nos digan qué piensan de estas manifestaciones contemporáneas del arte y que acudan a la Agencia de Noticias Culturales, donde además van a tener contenidos exclusivos.